Hoy nos adelantamos a la conmemoración de la lucha contra el cáncer de mama. En el siguiente trabajo les voy a presentar un micro muy especial que yo hice hace como unas semanas y no sé si recuerdan que yo les dije que aquí estamos haciendo unos talleres para contar historias, storytelling con el celular. Este micro lo grabé con el celular y fue una historia que me conmovió mucho en un aftermarketing de Pasión País, donde vi a la señora Lucila Cárdenas de Velutini. Y no le voy a decir de qué se trata, vamos a verlo. Yo desde el año 2023 tengo un diagnóstico de un cáncer bastante agresivo. Las primeras partes de mi quimioterapia fueron en tomar las venas, tanto en los brazos, y te das cuenta de que no siempre puedes utilizar el mismo lado, que a veces las venas de un brazo están más colapsadas que otras y te encuentras que te tienes que desvestir literalmente para que las personas puedan tomar las vías cómodamente y pues eso hace que pases todavía más frío. Y en base a eso nos damos cuenta de que en estos lugares hace falta esa parte de calorcito, no solamente el humano y aquella persona que te pone una mano, te acompaña, está contigo, sino que a veces hace falta esa parte de tener algo que te abrigue más allá, ¿no? Que a veces por la cantidad de tratamiento que te colocan, pues ya debes pasar a colocarte un puerto o por el tipo de tratamiento que te colocan. Por ejemplo, yo tengo mi puerto acá y me di cuenta de que no era solamente un cierre en los brazos, que tú puedas sacar el brazo. Es así como se crea este suéter con cierres tanto en la parte alta del cuello como en ambos brazos para que no tengas ningún problema al momento de recibir tu tratamiento. Cuando fuimos a comprar la primera ronda de las telas, no nos alcanzaba la plata para comprar la cantidad que queríamos del mismo color. Y estas personas que nos estaban vendiendo las telas nos preguntaron qué íbamos a hacer con esta tela y cuando le contamos, en base a eso nos donaron telas de otros colores. Entonces, por eso a veces los suéteres, cuando nos llaman y nos dicen, yo quiero un suéter verde o un suéter azul, les tenemos que decir, en este momento el color que tenemos es azul distinto o es amarillo o es gris, porque nos encontramos con que nos donan la tela y pues no escogemos los colores la mayoría de las veces. Para nosotros era muy importante que el suéter no se quedara en algo que vendíamos para hacer más suéteres y ya, queríamos que el suéter tuviera un propósito. Por cada suéter que tú compras, Access Granted, así se llama nuestro suéter, le da un suéter a una persona que no tiene los medios y que está atravesando este mismo duro camino con una tarjetica que le va a contar que estamos aquí, que no está solo, que con cada suéter recibe un abrazo y que cada tratamiento significa uno menos, que no es un tratamiento más, sino que es un tratamiento para alcanzar la mejoría y poder estar aquí un rato más. En este momento estoy con la doctora Lisbeth Vivas, ella es radiólogo mastólogo. Bienvenida, doctora. Gracias, gracias por la invitación. Muchísimas gracias por estar aquí. Y me encanta el día de hoy, doctora, porque fuimos a grabar, bueno, Marjorie fue a grabar a la Clínica El Ávila aquí en Caracas, cómo se hace una mamografía. Doctora, Okay. ¿por qué es importante? Bueno, la mamografía para evaluar lo que es la mama. Es bien conocido ya desde hace mucho tiempo que el cáncer de mama es uno de los primeros cánceres en la mujer. Y definitivamente nuestra campaña está al chequearse
constantemente, anualmente, para evitar conseguir lesiones muy grandes. Mientras más pequeñas nosotros logremos conseguir lesiones, el pronóstico y el tratamiento y la curación de esta enfermedad, que es tan difícil, es completamente curable. Y adicional a que incluye el grupo familiar, esto es un contexto importante y social. Entonces, de verdad, la campaña de todo el año, este mes porque es el mes simbólico del cáncer de mama, pero sí invitamos al estudio mamográfico anual en todo el año, no necesariamente en octubre. El examen lo debemos ir a hacerlo las mujeres de todas las edades. Es decir, las más jóvenes, ¿qué se hacen si no se puede hacer la mamografía? La evaluación de la mama puede ser a cualquier edad, ¿sí? En las campañas de pesquisa que tenemos o que se escucha, como pesquisa, aquella mama que no tiene ningún síntoma, que no se toca nada, que simplemente tú acudes a tu control anual rutinario. En nuestro país está pautado a partir de los 35, 40 años, dependiendo si hay factores de riesgo importantes, recordando que el cáncer de mama tiene un carácter genético ya comprobado y familiar. Entonces se indican a partir de los 35, 40 años anual, mamografía de pesquisa. Sin embargo, hemos tenido una alta incidencia en cáncer en pacientes jóvenes, en pacientes amamantando, y por lo que se pide que ellos también tengan un control mastológico anual. Es verdad que por la edad no está indicada la mamografía, sino controles se podemos controlar ecográficamente, anualmente, cada 2 años, si tú tienes antecedentes familiares importantes, mamá, abuela, tías, toda hacia la línea femenina, o cada 2 años un eco no está de más. Y la evaluación mastológica por un mastólogo, también estamos ahorita en esa campaña, así como tú vas para el ginecólogo, puedes ir a evaluarte la mama normalmente. Con el mastólogo. Aquí una persona de la audiencia dice, nunca me he hecho una mamografía, tengo 64 años, quisiera saber si es cierto que es dolorosa e incómoda. Probablemente hace muchos años sí podía ser incómoda y dolorosa por el tipo de compresión. Hoy día, con nuestros equipos nuevos, modernizados, con alta tecnología, las compresiones son diferentes. Son compresiones que van muy suaves e igual hay que comprimir la mama por el tema de superposición de estructuras, de tejido. Comprimimos la mama muy suave, muy poco tiempo y podemos tomar la imagen. Hoy día tenemos equipos, repito, con alta tecnología, donde la compresión va gradualmente, ¿sí? Comprime y es a tolerancia del paciente, con diferentes paletas. Esto es una cosa bien buena, bien eso nueva. transparente es la paleta. Lo transparente es la paleta, introducimos la mama y va comprimiendo, va bajando la paleta y va comprimiendo, hasta que el mismo equipo nos dice la compresión exacta dependiendo del grosor de la mama para tomar la imagen como tal. O sea, la paleta va a depender de si la mama es más... Si la mama es grande, tamaños. si la mama es muy pequeña, en las mamas con implantes, pues también tenemos otras técnicas y la paleta, tenemos ese diferente tipo de paleta para ese tipo de mama, para que sea más cómodo, de hecho. Por favor, ¿qué riesgo hay de que un implante se rompa? Ninguno. Ninguno, eso definitivamente es un mito. La paleta o la presión está dada para el grosor con implante y sin implante. Okay. Eso no va a romper implante, ni lo va a voltear, nada de eso. ¿Y cuánto tiempo dura este examen, doctora? La compresión o cada compresión puede durarte 2 minutos. El estudio se hace en menos de 5 o 10 minutos. Normalmente debemos hacer 4 proyecciones, 2 proyecciones por mama en diferentes técnicas. Lo que describimos como CC, que es la mama así, y en proyección lateral. Esas son las proyecciones estándar. Podemos hacer otras cosas. Okay. ¿Y eso se hace independientemente si tiene implantes o no? Okay. Con implantes se hacen dobles, porque tenemos que hacerla una incluyendo implante y otra donde hacemos una técnica que se llama la técnica del pellizco, que retraemos el implante y sacamos todo lo que es el tejido mamario. Bien. Y esta es la misma. Ese es el mismo equipo, simulando con lo que tenemos como un Phantom, como va bajando la paleta compresora
hasta determinar el mismo equipo el grosor de la compresión. Bien. ¿Hay otro examen similar a la mamografía? Tenemos dos tipos de mamografía hoy día, Ajá. que es la mamografía convencional, que le dicen en 2D, que son las 4 proyecciones estándar. Ok. Y hoy día también tenemos, que es lo último en tecnología, que es la tomosíntesis, que han escuchado como tomosíntesis, como mamografía 3D, en donde en la misma compresión, con el mismo equipo que hace 2D, vamos haciendo unos cortes milimétricos. Es lo que cuando te hacen la mamografía vas a escuchar como un ruidito, taca, 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 taca. Ajá. Ahí vamos cortando milimétricamente el tejido mamario y después nosotros en la estación de trabajo evaluamos esos cortes. Eso es lo último que tenemos de verdad y eso garantiza que es el tema de la superposición de estructuras, el tema de las mamas densas, el tema de que hay lesiones que simulan nada y después con la tomosíntesis podemos evaluar el grado, ¿ves? Ahí viene los cortes de tomosíntesis. Como vimos en la anterior, en la proyección bajaba la paleta compresora y listo, ¿sí? Ahorita vas a ver que baja la paleta compresora, pero el tubo de rayos X, que es el de arriba, hace unos movimientos así en ese movimiento. Va cortando eso es lo que describimos como Pero igual hace la compresión. ¿Y cuál es la diferencia entre una tomosíntesis y la mamografía convencional? La mamografía convencional comprime, todo tiene que ser con compresión, lamentablemente ahorita no podemos evitar eso. ¿Sí? La mamografía convencional, tú tienes la imagen 2D así, en una sola imagen, en un solo plano. La tomosíntesis es como que tenemos un acordeón y abrimos. Esos son los cortes milimétricos. Es como la profundidad. Exacto. Y abres todos los tejidos, los discriminas a cortes de 1 milímetro, más o menos. Y lesiones que en la superposición pudieran estar enmascaradas por el tejido mamario, aquí las abrimos. Es como si tuviéramos una visión en 3D y adentro tenemos una imagen. Eso es la gran bondad o la ventaja de la tomosíntesis. Bien. Entonces hay lesiones que están ubicadas en planos medios, planos profundos, que por la misma superposición no la vemos, pero cuando nosotros abrimos el acordeón, podemos identificarla. Estoy hablando de lesiones de 2, 3, 4 milímetros, es la idea. Lesiones grandes, palpables de 2 centímetros, 4 centímetros, pues realmente pues, tú la ves como clínica hasta clínicamente. Ok, tenemos una imagen también de un ejemplo con implantes. Ajá, esto es lo que te dije, hacemos una primera toma incluyendo el implante, que es lo blanco, y una segunda toma en la misma técnica, en la misma posición, sin el implante. Se llama de pellizco porque sacamos solamente el tejido mamario y retiramos el implante. Para descartar, para aclarar también que el implante no oculta lesiones, ¿sí? Una buena técnica, un buen posicionamiento mamográfico, tú debes ver todo, ¿sí? El implante no es que va a ponerse por delante del tejido y tú no ves nada, no debe ser. En un buen centro, con una buena calidad técnica, en el estudio, tú tienes que ver todo el tejido mamario. Bien, ¿y este resultado en cuánto tiempo lo vemos? El informe depende de las unidades de trabajo, ¿sí? Tú después de que haces estas estaciones, haces estos estudios, vas a tu estación diagnóstica. Y ahí es donde tú evalúas en monitores especiales también. Evalúas el estudio mamográfico en conjunto con los complementarios que tú le hayas solicitado o que amerite la mamografía y ahí sacas el informe. Puede salirte el mismo día, puede salirte a los 2, 3 días y demás, dependiendo no sé, del volumen o de tu ritmo de trabajo como tal. Ya, sí, porque un paciente, bueno, me voy a hacer la mamografía y ¿en cuánto tiempo te dan los resultados? Estas son las estaciones de trabajo, este es el monitor diagnóstico que tenemos, donde nosotros ahí vemos todo lo que hicimos en la mamografía, nos llega aquí y ahí vamos a hacer el diagnóstico. Lo ideal y lo que se hace, por lo menos en nuestra unidad, es que cada paciente sale con diagnóstico, ¿sí? Con esta tecnología nueva que te estoy mostrando, la paciente debe salir ya con un diagnóstico. Tienes una lesión, la lesión tiene grado de sospecha, ¿qué hay que hacer? ¿Sí?
no tienes nada, tu mama es densa o tu mama es adiposa, se te hizo el complementario ecográfico, si lo ameritas o no, sales con un diagnóstico. No es que vas a salir, no debes salir con la idea de que algo falta, ¿sí? Debes salir ya clara en qué es lo que hay que hacer y cuál es el hallazgo que tiene. Estábamos hablando en el bloque anterior de la mamografía y de la tecnología, cómo ha avanzado ese examen tan importante que la mujer debe estar atenta y anualmente ir a realizarse su mamografía. También habló de la tomosíntesis. Tomosíntesis. ¿Y qué pasa después de la mamografía? ¿Hay que hacer un eco para complementar? ¿Actualmente es lo ideal? Sí, bueno, la mamografía, partimos de una mamografía y dependiendo del hallazgo está indicado los complementarios. Los complementarios pueden ser ecográficos o mismo mamográficos, si quieres hacer alguna compresión, alguna proyección adicional. Siempre el eco va después del estudio mamográfico, siempre, ¿ok? ¿Por qué? Porque el eco me va a aclarar si hay alguna lesión, si es quística o sólida y las características de la lesión. En el estudio mamográfico, los nódulos, las masas, las tendemos a ver blancas, ¿sí? Y no podemos diferenciarla si es líquido, si es quística o sólida, el eco es el que me aclara eso. Y cualquier otro hallazgo que en el gran tejido glandular pudiéramos nosotros identificar. Con el eco también nosotros podemos obtener información acerca de la morfología de la lesión, ¿sí? Y eso tiene unas clasificaciones especiales para decidir si tiene algún grado de sospecha o no, ¿ok? Después de tener ese complementario, podemos nosotros concluir el estudio como tal y decidir qué hacer ante un hallazgo. Si es una mama normal, que no tenemos que hacer más nada, si hay una lesión y hay que estudiarla, ¿sí? Y la conducta a seguir, dependiendo de la clasificación que le demos. Normalmente nuestros informes mastológicos vienen acompañados de un ítem que se describe como el BIRAT. El BIRAT es una clasificación donde en todo el mundo, aprobado, saben de qué estamos hablando. Ah, ¿Okay? bien. Entonces tú lees el informe y dice BIRAT 0. Todo médico tratante que sepa esta clasificación sabe que el BIRAT 0 amerita algo. Tenemos que complementarlo con algo. Y dependiendo del grado de sospecha, vamos subiendo en BIRAT 1, que no tiene ningún hallazgo importante, el 2, que tiene hallazgos benignos, el 3, que son pacientes que hay que controlar cada 6 meses, dependiendo de un hallazgo que nos llama la atención, pero que no da criterio de sospecha. Ajá. Y ya el 4, dependiendo del grado de sospecha, va entre 4A, B y C. Ahí, en el 4, es donde nos debemos detener un poquito. Cuando hay ese hallazgo, dependiendo de donde nosotros lo veamos, sea por mamografía, porque hay lesiones que solo se ven por mamografía, lesiones que solo se ven por eco, decidimos qué hacer. Y muy probablemente ahí va la otra parte, que es el estudio histológico de la lesión. Ah, bien. Y si ven algo, doctora, si hay un BIRAT, Ajá, 4, una lesión. Okay. donde hay que detenerse. Dependiendo de por donde veamos nosotros la lesión, llámese, si la masa la estamos viendo por eco y la vemos bien, la biopsiamos por eco. Si la lesión se ve solamente por mamografía, se biopsia por mamografía, que es lo que escuchas como biopsia bajo la guía estereotáxica, ¿sí? Es una máquina donde nosotros nos guiamos bajo unas coordenadas específicas mamográficamente. Porque la lesión solo se ve por mamografía. Pero es una biopsia. Es una biopsia igual. Son se dos hace- tipos de biopsia, ecoguiada y bajo la guía estereotáxica, porque él tiene un detector en la parte posterior, esa, donde la mama va comprimida ahí y es como si trabajáramos con un mamógrafo. No hay ningún tipo de punción. Eso sí, eso es la punción o la biopsia. Ajá. Hay otra biopsia que se dice punción con aguja fina, que son en lesiones quísticas, que se hacen también bajo la guía ecográfica, porque ahí es donde se obtiene. Pero esos son los 3 tipos de biopsia que nosotros hacemos. Está la biopsia ecoguiada, donde utilizamos un sistema de corte y una aguja especial, y este es lo que se describe como biopsia bajo sistema de corte solo. Ok. ¿Duele? ¿Se le coloca algún tipo de anestesia? Puede molestar un poquito la primera anestesia,
porque colocamos anestesia cutánea en piel. Después Ok. nosotros aplicamos anestesia profunda y trabajamos en el tejido mamario y de verdad pudiera haber una que otra molestia. Hay pacientes que no tienen molestia, hay otros que sí, dependiendo de la sensibilidad de la mama en condiciones normales. Ok. ¿Y cuánto tiempo dura? Los procedimientos pueden durar 20 minutos, menos de ahí. El de la guía estereotáxica dura un poquito más porque trabajamos con un mamógrafo, trabajamos con coordenadas específicas y tendremos a tardar 40 minutos. ¿Ves? Ok, Ubicamos la vamos a ver, lesión déjame revisar. mamográficamente, la señalamos y el mismo equipo te da las coordenadas que se van a traspolar a la cama de estereotaxia y ello automáticamente me oriente hacia dónde yo voy a tomar la lesión. Estas Ok. son lesiones muy precisas porque solo se ven por mamografía. Ok. Nuestro equipo tiene la bondad de que trabajamos también bajo la guía de tomosíntesis. Entonces, este equipo nos va a decir a qué profundidad está la lesión. Y ahí es donde nosotros nos vamos a ubicar. Ah, y muy tomamos bien. solo esa lesión, como lo ves ahí, nos Ajá. llevamos, en este caso eran microcalcificaciones, toda la lesión, confirmamos con las guías estereotáxicas y Wow. sabemos que nosotros sacamos la lesión. Tenemos mucha confirmación para darnos la seguridad o para darle la seguridad al paciente de que estamos haciendo el procedimiento. Después de terminar la biopsia, dejamos lo que describimos como un clip, ¿sí? Ajá. En el lecho biópsico. Y eso también le tomamos imágenes. Ah, mira. ¿Por qué? Normalmente con este sistema de estereotaxia que es de corte y vacío, nosotros vamos cortando 360 grados, cortamos y sacamos lesión, cortamos. No podemos sacarnos toda la lesión. Dependiendo del resultado, Ok. si hubiese que operar o no, el clip nos señala el lecho biópsico y ahí el cirujano se orientaría para terminar de resecar lesión si hubiera que operar. Si no hubiera que operar porque salió una lesión benigna, sirve de referencia para sus controles posteriores. Y hay que, si eso es así, cada 6 meses tendría que ir. esa Dependiendo del paciente. resultado, tenemos Ok. resultados. Si ya tú tienes una biopsia, sabes que no hay nada, entonces Ok. lo controlamos anualmente. Pero siempre ahí tú vas a saber que ahí pasó algo y que ahí hicimos algo. Bien, me quedó, doctora, la mamografía con contraste. Eso es una cosa nueva que tenemos. Ok. La mamografía con contraste es el mismo sistema, Ujú. con el mismo equipo, con un software diferente, donde inyectamos en la vena contraste yodado. ¿Y cuál es su función o para qué está indicado? En pacientes de alto riesgo, hoy día ya hay estudios, en la mamografía con contraste tiene más o menos 5 o 6 años innovando. En pacientes de alto riesgo que no tengan ningún antecedente como tal, pero de repente tiene estudios genéticos que dicen que tienes posibilidades de tener un cáncer de mama, se le hace la mamografía con contraste para ver si pinta algo. Las lesiones malignas se recuerda su origen, que es en la neovascularización. Son lesiones donde esa área va a estar vascularizada por vasos nuevos alterados. El contraste capta y se pega ahí. Y nosotros podemos plasmarla en la mamografía, esa captación. ¿Y esa mamografía con contraste se la puede realizar también cualquier persona, tenga o no tenga? Por cualquier persona se la puede realizar, tenga o no tenga lesión. Ok. Hoy día lo utilizamos también para evaluar lesiones malignas, para evaluar si hay contralateralidad, o sea, si hay lesiones en otro lado que de repente no la estamos viendo. Ajá. Este es un caso de eso, donde allá, en aquella mama izquierda, Ajá. apareció más acá, ahí, lo blanquito, más hacia atrás, apareció una lesión y esa lesión fue biopsiada y resultó ser también un cáncer adicional a que en la mama izquierda ya había una lesión identificada. Ah. Entonces, la mamografía con contraste tiene esa bondad de describir o de descubrir si hay lesiones pequeñas, iniciales, que todavía no hay una transformación en la imagen, sino vascular, Wow. incipiente. Entonces, hoy día la estamos haciendo más o menos de rutina también en mamas densas, en pacientes jóvenes con que Ajá. tengo toda la línea familiar de cáncer de mama. Se puede también hacer una mamografía con contraste cada 2 o 3 años, por si acaso. Entonces, también se puede hacer. Se está haciendo o se está
tomando ya como protocolos como tal. Ahora, doctora, bueno, yo he escuchado cuando la gente se va a hacer un examen con contraste, tiene como una preparación. Sí, En claro. este caso también ocurre, tiene que Sí, tiene igual... que tener un estudio del funcionalismo renal Ajá. y preferiblemente lo hacemos en ayunas y en pacientes que no sean alérgicos al yodo. Ok. Como una tomografía. Como una tomografía, ok, perfecto. Muchísimas gracias, doctora. No, siempre a su ¿Hay orden. algo que se quede por fuera que yo no le haya preguntado? Bueno, yo sí quiero siempre hacer la campaña de decir no tengamos miedo al estudio mamográfico. Debemos chequearnos, ¿sí? Siempre chequearnos, no solamente quedarnos en el tocar, que no está mal, porque conocemos cómo es nuestra mama, conocemos dónde están las zonas más induradas o diferentes de la mama, pero debemos chequearnos. Mientras más pequeño nosotros logremos identificar una lesión, el pronóstico es completamente favorable, llegando a la curación total. Es importante saber que podemos descubrir lesiones de 2, 3 milímetros a cualquier edad. Hoy día, vuelvo, como lo dije al inicio, hemos tenido pacientes muy jóvenes, pacientes amamantando con lesiones, como también tenemos el otro extremo de pacientes mayores, porque la otra pregunta es, ¿hasta cuándo me hago la mamografía? Pues realmente no sabemos hasta cuándo. Tenemos pacientes de 80, 90, 92 años con lesión mamaria. En esta oportunidad vamos a conversar con el doctor Ghassan Jordi. Él es médico oncólogo, @doctor.jordighassan, @unidaddelamujer.ca. Vamos a hablar, doctor, bienvenido. Gracias por estar aquí. Ya nos hicimos la mamografía, ya hicimos los estudios y ¿cuáles son los posibles diagnósticos? Ok, el punto más importante de todo es que una vez que la radiólogo nos da la información de que en efecto esa lesión que se biopsió era una lesión de sospecha que llamó ella VIRATS 4, que es un moderado grado de sospecha, o VIRATS 5, que es un alto grado de sospecha, esa biopsia sea procesada en la unidad de anatomía patológica y la unidad de anatomía patológica se va a encargar entonces de evaluar si en efecto eso se trata de un cáncer de mama. En todo caso, el patólogo hace ese diagnóstico y la información que nos llega, ¿verdad?, es lo que va a establecer lo que uno llama la hoja de ruta de lo que hay que seguir haciendo. Entonces, yo quiero resaltar aquí que es importantísimo. Nosotros en la unidad tenemos un equipo multidisciplinario. Están los médicos radiólogos con quien tú acabas de conversar con la doctora Vivas y la doctora Jenny Niño. Están los médicos patólogos, la doctora Carmen Salas y la doctora Carmen Silva. Está el doctor Pozo, que es el mastólogo, y está mi persona. O sea, somos un equipo multidisciplinario y todos nos reunimos periódicamente, revisamos los casos y cuando son casos de pesquisa, por ejemplo, de casos que vienen por primera vez, pues esos pacientes tienen entonces que tener el punto informativo del médico que los evaluó. En este caso, el mastólogo hace el parte informativo y dependiendo de lo que tengamos nosotros en el contexto de la información de anatomía patológica, es que se establece cómo va a ser el tratamiento para esa paciente en ese sentido. Por eso es importante resaltar que cuando uno tiene este diagnóstico, el complemento informativo de lo que uno llama la inmunistoquímica va a establecer, en función a eso, en función a la edad de la paciente, en función a lo que sea la afectación de la enfermedad local, regionalmente o a distancia, cómo va a ser nuestra forma de trabajar. Y en ese momento, la paciente la refieren para el oncólogo médico. Entonces, es algo que uno establece de una manera, lo que uno llama la secuenciación del tratamiento. ¿Okay? Hay pacientes que por tener lesiones muy pequeñas, como te dijo la doctora Lisbeth hace breve, se pueden operar de entrada. Hay pacientes que por la razón de tener un tamaño un poco mayor, tú puedes ofrecer una alternativa primaria de quimioterapia, en este caso para efectos de una paciente joven, y eso permitiría que tú reduzcas el tamaño de la lesión y al mismo tiempo hacernos como una especie de ensayo de ver cómo va a ser la respuesta al tratamiento de esa paciente, porque cuando vayas al acto operatorio vas a mirar cómo era antes la lesión y cómo es después y los cambios que vamos a ver, porque nos va a permitir también evaluar una situación de tipo pronóstica.
Entonces, fíjate que todo es muy elaborado y la idea en la primera consulta a una paciente no es ofrecerle este background informativo que parece mucha información, amén de lo que sería el estado de impacto que genera en ella y en la familia. ¿Ok? Vamos a estar claros, porque siempre viene la familia y uno tiene una situación donde el paciente viene con muchas expectativas. Y yo creo que la idea de la primera consulta es que tú le des al paciente la forma como vamos a trabajar, lo que vamos a hacer, vamos a ocuparnos del problema y vamos a tratar de resolver el problema y que ella salga a la consulta con una expectativa positiva y no con la cabeza todavía llena de muchas preguntas, ¿no? Y de hecho eso es lo que solemos hacer y te digo que lo que importa es que el paciente se sienta acompañado y que en el equipo que conformamos todos, pues bueno, mira, cada uno va a hacer un papel en ese sentido. Bien, doctor, ¿en dónde entra, digamos, el tipo de cáncer? En esa comunicación con el patólogo, porque a veces, bueno, mira, si tienes una lesión, pero hay gente que dice, bueno, es agresivo o no es tan agresivo. ¿Eso en qué momento se El tiene patólogo establece desde el punto de vista de lo que son las características de la célula tumoral, Ajá. cómo es el tipo de cáncer, si es leve, levemente diferenciado, moderadamente diferenciado, o sea, establece una categorización de agresividad. Ok. Establece también unos parámetros que son esenciales desde el punto de vista de lo que uno llama las características inmunohistoquímicas que nos dirían qué más podemos ofrecer al paciente además de la cirugía, si va a ser beneficioso darle quimioterapia, si va a ser beneficioso darle terapia endocrina, si va a ser beneficioso darle terapia con unas moléculas nuevas que son anti-HER2, que hoy en día se ha demostrado que establecen, que son de un efecto terapéutico altamente eficiente. Entonces, yo creo que aquí el diagnóstico informativo lo complementamos entre el mastólogo y el oncólogo. Yo siempre digo que, por ejemplo, los médicos que están, como se dice, en su estación de trabajo, como los médicos radiólogos, y los patólogos que nunca los vemos son importantísimos para nosotros, porque ellos tenemos que tener el feedback y la interacción con ellos de que esa información, ¿verdad?, que yo estoy obteniendo está fundamentada en también un feedback que yo le hago desde el punto de vista clínico. Mira, esta es una paciente que tiene estas características, que está pasando esto, que la mamá tuvo un cáncer de mama y que además de esto la paciente fue irradiada hace 25 años, por darte unos datos. Entonces, eso alimenta también y orienta al patólogo sobre lo que habría que hacer y también al radiólogo. De tal forma que yo quiero resaltar que en el equipo multidisciplinario, esa información que manejamos todos en conjunto, como que fueran nuestro paciente frente a nosotros, pero cada quien tiene un papel. Claro, aquí vemos una lesión, bueno, tomando en cuenta que la doctora dijo que lo blanco, digamos que es lo que refleja la lesión, aquí hay una lesión, pudiésemos decir, grande. Sí, bueno, esa lesión ya está establecida como una lesión que tiene una característica de ser lo que se había dicho, un VIRAS de alto grado de sospecha. Okay. Y tú ves también que posiblemente haya algún tipo de compromiso regional. Eso establece si la enfermedad de la paciente ya tendría una connotación de que posiblemente la cirugía no sería el procedimiento de entrada para esa paciente. ¿Okay? Entonces, de ahí la naturaleza de tener todo lo que son los datos. Los datos se relacionan con que yo tengo que tener una información ya definitiva del patólogo en cuanto a que en efecto se trata de un cáncer de mama y que tiene una inmunohistoquímica que me habla de cuáles son lo que se dice el estatus de los receptores hormonales y de la molécula de HR2 para uno hacer esa secuenciación de tratamiento, esa hoja de ruta que te estoy comentando. Porque cuando uno mira la forma como se trata esta enfermedad, tú tienes la cirugía, tienes la quimioterapia, tienes la terapia endocrina, tienes la terapia anti-HER2 y tienes la radioterapia. Entonces, ahí es donde uno dice cómo vamos a trabajar con la paciente, qué va primero, qué va después y que va más adelante. Es decir, esto no es un tratamiento que tú haces en un mes, esto es un tratamiento que tiene un periodo de tiempo y donde uno va, como se dice, superando una etapa, superando la otra etapa. Y yo siempre digo a los pacientes míos, mira, cuando tú te voltees, tú te vas a dar cuenta que ya terminó la primera fase. O sea, el tiempo pasa tan rápido porque el impacto que genera en eso, y yo creo que cada día que va a la consulta, la seguridad del paciente se hace como más consolidada en cuanto a que está haciendo lo que es correcto y que al mismo tiempo un diagnóstico que puede ser de mucho impacto y devastador
pues se suaviza y se maneja de una manera bastante resiliente en ese sentido. Ahora, doctor, mencionó la quimioterapia, que muchos conocemos que es quimioterapia, que es radioterapia. Hace poco también la terapia hormonal, que me imagino que es la endocrina, la que usted dice. Ahora, el HER2, que lo mencionó ahorita, ¿qué es? El HER2, fíjate, cuando se estaban estudiando, o sea, en este tiempo que ha transcurrido desde hace más o menos como 20 años, se han hecho estudios en las células tumorales que hay ciertas proteínas que tienen como una especie de capacidad para que esas células proliferen mucho más agresivo y más rápidamente. Entre esas proteínas se consiguió esa que se llamaba HER2. Cuando uno evalúa en la población, que no solamente en el cáncer de mama, sino en otras poblaciones de enfermedades oncológicas, si esa proteína es expresada, en efecto se tiene la forma de tratar de manera dirigida con un anticuerpo contra esa proteína. Y los estudios han demostrado que el complemento de la quimioterapia con esas terapias anti-HER2 son categóricamente eficientes a la hora de tratar la enfermedad. Por eso se ha incluido en el background de tratamiento. Bien, doctor, vamos a seguir con algunos de los casos que todavía nos queda, pero hablábamos del BIRAT ahorita en el corte. Entendimos que el BIRAT 4 ya es importante y hay que detenerse. Pero, ¿qué pasa cuando hay 0? Que digamos, bueno, no hay mucha data, no hay mucha información y bueno, me voy para mi casa porque estoy bien. Esa es una excelente pregunta, Yuri. Fíjate, aquí tenemos una dinámica donde yo creo que aquí el hecho de que la paciente, la mujer, hoy en día conozca y tenga la información de lo que es el BIRAT, ¿verdad? Que son unas siglas que dicen que es unas imágenes de diagnóstico, radiodiagnóstico de la mama como tal. Es que si tú tienes un BIRAT 0, el BIRAT 0 no es que las cosas están resueltas, es que tienes que resolver, tienes que complementar con otros estudios, tienes que hacerte una mamografía por compresión, tienes que hacerte un ecomamario o tienes que hacerte una resonancia. Es decir, la idea principal de esto es que el médico, quien solicita el estudio, en este caso que suele ser el mastólogo, ¿verdad? Él, en función de esa información, él le participa a la paciente que en efecto hay que hacerse esos otros estudios. De hecho, en la coletilla donde se coloca la categorización del BIRAT, se dan unas recomendaciones o sugerencias que están como en letras chiquitas. Entonces tú dices, se recomienda hacer ultrasonido mamario, se recomienda hacer compresión focalizada, se recomienda hacer resonancia. Eso, por supuesto, tiene entonces que pasar por el tamiz del médico mastólogo que revisa el estudio, ¿verdad? Y le notifica a la paciente que hay que hacer más estudios. Porque aquí es donde viene entonces la información de que los BIRATs que tienen número 1, 2 y 3 son estudios que tú tienes que seguir en el tiempo con controles. Los BIRATs 4 y 5 son moderados y alto grado de sospecha, y ahí los 6 que ya se saben que son cáncer, que ya el médico radiólogo lo sabe. Pero aquí lo importante es que el manejo de la información vaya porque el médico que está llevando el caso tenga a bien participar a la paciente sobre lo que hay que hacer y no que la paciente motu propio tiene el informe y el informe ella determina lo que hay que seguir haciendo, que nos ha pasado muchas veces lamentablemente, y cuando se dan cuenta 3 o 4 años después, mire, pero aquí decía el BIRAT 0. Entonces tienes una enfermedad ya que ha pasado a un nivel un poco mayor. Bien, aquí le pregunta a alguien, por favor, ¿qué significa tener mamas densas? Bueno, las mamas densas son una condición que vas a ver en una gran cantidad de mujeres, sobre todo en las que llaman premenopáusicas. Todas las pacientes la mayoría de las pacientes pueden tener mamas densas. Y la situación de tener una mama densa, ¿verdad? Hoy en día es considerado un factor de riesgo, ¿ok? Y que eso estaría involucrado en lo que uno llama el conocer que si existen factores de riesgo, pues con más razón para hacerse un estudio mamográfico en ese sentido. ¿Okay? Bien, Nancy le dice, ¿cómo es el proceso de darle a una mujer la noticia de que tiene cáncer de mama, doctor? Bueno, yo creo que aquí el proceso es parte primero del hecho de que la paciente fue a hacerse un estudio y dependiendo de si es una pesquisa, porque cuando una pesquisa tú estás haciendo una investigación para descartar que la enfermedad no esté presente y que a veces cuando eso suele pasar, pues simplemente el médico que revisa el estudio tiene que notificárselo, pues, en ese sentido.
Cuando ya es un diagnóstico establecido, porque ya la paciente se tocó un bulto y se sospecha que puede ser algo malo, pues simplemente esa información también pasa porque de manera anticipada hacemos una biopsia y se le notifica al paciente, esto parece que fuera algo que tenemos que evaluar y si es algo malo, la biopsia nos lo va a decir. Ya, o sea, ya la paciente está informada, pero yo creo que lo más importante, y yo te lo decía entre cámaras, aquí lo más importante es que la incertidumbre es un miedo que no podemos, como se dice, vencer. Y cuando uno tiene la información, ¿verdad? Esa información te empodera y te da a ti más herramientas para que tú puedas tener una manera más resiliente a afrontar una situación como esta. Porque hay, digamos, familiares que, no, doctor, no le digamos nada. Sí, yo creo que todo se adapta a las circunstancias del paciente y también de la familia, porque cuando uno tiene una situación de este tipo, se enferma el paciente y también la familia y uno tiene que darle el acompañamiento y el apoyo en este tipo de situaciones. Bien, aquí le preguntaban sobre la termografía, que no hay un aplastamiento de los senos. ¿Alguien le No, eso no es comenta? un estudio, eso no está ahorita en... No está fidedigno. No, hay estudios que... Bien, alguien le pregunta que si los desodorantes contribuyen al cáncer de mama. No. Ok, bueno, eso es parte de los mitos. Sí, claro que sí. Bien, ¿qué nos puede decir de la alimentación en ese proceso de quimioterapia? Fíjate, esa es una pregunta interesante, porque siempre los pacientes preguntan, ¿y qué puedo comer, doctor? Yo siempre digo a mis pacientes, aquí no hay un limitante para lo que plantea la dieta. La dieta está supeditada a circunstancias muy particulares. Si una persona tiene un problema metabólico porque tiene diabetes, tú tienes que saber que tienes que tener una dieta ajustada con carbohidratos. Si tú eres una persona hipertensa, tú tienes que saber que tienes que comer bajo en sal. Pero que yo diga a un paciente que tiene una enfermedad oncológica, un cáncer de mama, que tiene que tener una dieta especial, eso no está demostrado. Lo que sí se ha hablado, ¿verdad?, como factores de riesgo, es que una buena alimentación, y cuando hablo de esto hablo de una manera preventiva en el tiempo, el evitar factores inherentes a que se han asociado con cáncer de mama, como es la obesidad, por ejemplo, establecería que tendríamos nosotros que tenerlo como parte de eso. Pero que yo les diga que tengan que tener una dieta especial, no, eso no es algo que... Y por aquí alguien menciona que hablen también de los posibles casos en los hombres. Ok, esta es una patología que si tú le haces cuánto se puede ver en las mujeres frente a los hombres, bueno, abrumadoramente en las mujeres, pero sí se han visto casos en los hombres, es algo muy infrecuente, pero en los hombres está asociado también con factores de riesgo, porque paradójicamente, si en la línea familiar ese paciente masculino tiene antecedentes familiares de línea directa con cáncer de mama, tú tienes que investigar, tú tienes que hacerte una evaluación. Bien. Okay, pero no es la rutina que uno suele ver. ¿Y cómo se evalúa el hombre? En Igual el caso, que la mujer. igualito. Igual que la mujer. Okay. Bien. La Bueno, evaluación clínica, por supuesto, y los estudios de imágenes que solemos hacer. bien, vamos a hablar de las actividades, doctor. ¿Puedo decir algo antes? Sí, claro, por Fíjate, supuesto. hay una cosa importante y que quiero resaltar con esto, de los estudios de imágenes. Aquí hay un detalle que uno dice, me voy a hacer una mamografía. Yo les voy a decir, háganse la mamografía. La mamografía. Cualquier mamografía no es el estudio que nos va a dar la pesquisa. Hoy en el mes, uno habla del mes del cáncer de mama como para resaltarlo, pero cuando uno se va a hacer una mamografía, uno tiene que saber que tiene que tener ciertos estándares. Entonces, quedamos a veces un poco decepcionados con estudios que son de muy poca calidad y donde el paciente asume que ya se hizo la mamografía y ya no tiene nada. Y cuando tú ves la calidad de estudio que es pobre, pues entonces estás dejando de lado una posibilidad de poder hacer una pesquisa temprana, ¿verdad? Y de poder tener un pronóstico diferente. ¿Qué significa de buena calidad? ¿Cómo una persona sabe que se está haciendo una mamografía de buena calidad? Bueno, ¿cuáles son las características? Aquí lo que te comentó la doctora Lisbeth. Okay. Tenemos que ajustarnos y tenemos que adecuarnos a las circunstancias. Y saber que se abre una pesquisa. ¿Por qué se hace pesquisa? La pesquisa se hace simplemente porque estamos conociendo que si la enfermedad oncológica en la mujer llamada cáncer de mama es muy frecuente, pues se supone que a partir de cierta edad la mayoría de las mujeres tienen que hacerse una pesquisa, pues tienen que hacerlo. Y más si tienen factores de riesgo.
en la línea familiar, por ejemplo. Bueno, aquí Carmen Linares dice, mi hermana falleció de cáncer de mama, ¿qué posibilidad hay que yo pueda sufrir de lo mismo? Tengo 76 años. Ok. Aquí hay un punto importante, que los principales factores de riesgo no modificables en la mujer son dos. Ser mujer y la edad. En la medida que la edad aumenta, va a aumentar la probabilidad de que haya cáncer de mama y no está generalmente relacionado con línea familiar. O sea que una paciente que tiene 60, 70, 80 años va a tener una mayor probabilidad de poder padecer la enfermedad. Por eso uno habla de que cómo son las políticas de despistaje que tú tienes que hacer. Bueno, tienes que acudir al médico para que te evalúe periódicamente. Bien, muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos y por enseñarnos el día de hoy. También, bueno, hay actividades que muchos centros quirúrgicos, clínicos van a estar haciendo durante este mes, específicamente el 19 de octubre, que es la conmemoración del Día de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Y específicamente van a hacer algunas actividades, doctor, pueden mencionarlas. El 18. Sí, el 18 va a haber, bueno, se celebra el Día Mundial de la Menopausia, y el 19, que es el Día Mundial del Cáncer de Mama, pues va a haber como una especie de caminata de sensibilización a los pacientes en lugares públicos, en este caso en la Plaza Altamira, y en la tarde vamos a hacer un encendido que se hace en la recepción, en la planta baja principal de la clínica con las lucecitas. Esto es en la clínica El Ávila. Sí, en la clínica El Ávila. Y falta un día. El Día Mundial de la Osteoporosis. Ajá. Y el día 30 de octubre, el cierre, pues haremos como una especie de interacción, ¿verdad? Con las pacientes, con mujeres que quieran acudir, que quieran una actividad participar. tipo lúdica para que quieran Ok. participar y que tengan más o menos conocimientos de cómo se manejan este tipo de situaciones.